21. Aquel buen hombre, que se había pasado lo mejor de su vida en un trabajo árido, siendo en él una misma persona el comerciante y el aventurero, tenía, al entregarse al descanso, la pasión del orden, la manía de las comodidades y de cuanto pudiera ser placentera y acompasada la vida. Le mortificaba todo lo que era irregular, todo lo que traía algún desentono a las rutinarias costumbres que tan fácilmente adquiría. Había establecido en su casa un régimen, por el cual todo se hacía a horas fijas. Las comidas se le habían de servir a punto, y hasta en cosas muy poco importantes ponía riguroso método. Ver cualquier objeto fuera de su sitio en el despacho o en el gabinete le mortificaba. Si en cualquier mueble notaba polvo, si por alguna parte se echaban de ver negligencias de Felipe, se incomodaba, aunque con templanza. Felipe, mira cómo está ese candelabro. Felipe, ¿te parece que ese es el sitio de las cajas de cigarros? Felipe, veo que te distraes mucho. Te has dejado aquí tus apuntes de clase. Hazme el favor de no ponerme aquí papeles que no sean míos. Este prurito de método y regularidad se manifestaba más aún en cosas de más alto interés. Por lo mismo que había pasado lo mejor de su vida en medio del desorden, sentía al llegar a la edad madura vehemente anhelo de rodearse de paz y de asegurarla arrimándose a las instituciones y a las ideas que la llevan consigo. Por esto aspiraba a la familia, al matrimonio, y quería que fuera su casa firmísimo asiento de las leyes morales. La religión, como elemento de orden, también le seducía, y un hombre que en América no se había acordado de adorar a Dios con ningún rito, declarábase en español sincero católico, iba a misa y hallaba muy inconvenientes los ataques de los demócratas a la fe de nuestros padres. La política, otro fundamento de la permanencia social, penetró asimismo en su alma, y vedle aplaudiendo a los que querían reconciliar las instituciones históricas con las novedades revolucionarias. A Caballero le mortificaba todo lo que fuera una excepción a la calma y rutina del mundo, toda voz desafinada, toda cosa fuera de su lugar, toda protesta contra las bases de la sociedad y la familia, todo lo que anunciara discordia y violencia, lo mismo en su esfera privada que en la pública. Era un extenuado caminante que quiere le dejen descansar allí donde ha encontrado quietud, paz y silencio. Había comprado una casa nueva, hermosísima, en la calle del Arenal, cuyo primer piso ocupaba por entero. Parte de ella estaba amueblada ya, atendiendo más a la disposición cómoda, según el uso inglés, que a ese lujo de la gente latina que sacrifica su propio bienestar a estúpidas apariencias. Allí, sin que faltara lo que recrea la vista, prevalecía todo lo necesario para vivir bien y holgadamente. Aún no estaba completo el ajuar de todas las habitaciones, particularmente de las destinadas a la señora y a la futura prole de Caballero, pero cada día llegaban nuevas maravillas. La casa era tal que sólo pocas familias de reconocida opulencia podían tenerla semejante en aquellos tiempos matritenses, en que sobre la vulgaridad del Gran Villorrio empezaba a apuntar la capital moderna, y ésta la constituyen no sólo las anchas vías y espaciosos barrios, sino también, y más principalmente aún, la comodidad y aseo de los interiores. Los amigos de Caballero vieron asombrados el magnífico cuarto de baño que supo instalar aquel hombre extravagante venido de América. Se pasmaron de aquella cocina monstruo que, además de guisar para un ejército, daba agua caliente para toda la casa. Admiraron las anchas alcobas trasladadas de los recónditos cuchitriles a las luces y al aire directo de la calle. Advirtieron que las salas de puro ornato no robaban la exposición de mediodía a las habitaciones vivideras, y se asustaron de ver el gas en los pasillos, cocina, baño, billar y comedor, y otras muchas cosas vieron y alabaron que omitimos por no incurrir en prolijidad. El despacho no estaba amueblado según los modelos convencionales de la elegancia que tan fácilmente tocan en lo cursi.
Desdeñando la rutina de los tapiceros, puso Agustín su despacho a estilo de comerciante rico, y lo primero que se veía en él, al entrar, era el copiador de cartas con su prensa de hierro y demás adminículos. Dentro de lujosa vitrina había una linda colección de figurillas mexicanas, tipos populares expresados con verdad y gracia admirable en cera y trapo. Nada existe más bonito que estas creaciones de un arte no aprendido, en el cual la imitación de la naturaleza llega a extremos increíbles, demostrando la aptitud observadora del indio y la habilidad de sus dedos para dar espíritu a la forma. Solo en el arte japonés se encuentra algo de valor semejante a la paciencia y gusto de los escultores aztecas. Dos estantes, uno repleto de libros de comercio y otro de literatura, hacían juego con la exhibición de figurillas, mas la literatura era toda de obras decorativas, si bien entre ellas las había tan notables por su contenido como por sus pastas. Un calendario americano, género de novedad entonces, ocupaba uno de los sitios más visibles. El reloj de la chimenea era un hermoso bronce parisiense de estilo egipcio, con golpes de oro y cardenillo, y en la misma chimenea, así como en la mesa, había variedad grande de objetos fabricados con ese jaspe mexicano, que por la viveza de sus colores y la transparencia de sus vetas no tiene igual en el mundo. Eran jarroncillos y pisapapeles, la mayor parte de estos imitando frutas, siendo en algunas piezas casi perfecto el engaño de la piedra haciéndose pasar por vegetal. Completaba el ajuar del despacho sillería de reps verde claveteada, que a caballero se le antojaba de un gusto detestable, mas había hecho propósito de regalarla a sus primos cuando llegara la remesa de muebles que estaba esperando. Allí trabajaba Agustín todos los días 2 o 3 horas. Escribía cartas larguísimas a su primo, que había quedado al frente de la casa de Brownsville, y también tenía correspondencia tirada con sus agentes de Burdeos, Londres, París y Nueva York. Su letra clara, comercial, bien rasgada y limpia era un encanto, mas su estilo, ajena a toda pretensión literaria y aun a veces desligada de todo compromiso gramatical, no merece ciertamente que por él se rompa el respetable secreto del correo. Aquel día, no obstante, introdujo en su epístola novedades tan ajenas al comercio, que no es posible dejar de llamar la atención sobre ellas. En un párrafo decía: «Me he enamorado de una pobre», y más adelante: «Si tú la vieras me envidiarías. La conocí en casa del primo Bringas. Su hermosura, que es mucha, no es lo que principalmente me flechó, sino sus virtudes y su inocencia». Querido Claudio, pongo en tu conocimiento que el señorío de esta tierra me revienta. Las niñas estas, cuanto más pobres, más soberbias. No tienen educación ninguna, son unas charlatanas, unas gastadoras, y no piensan más que en divertirse y en ponerse perifollos. En los teatros ves damas que parecen duquesas, y resulta que son esposas de tristes empleados que no ganan ni para zapatos. Mujeres guapas hay, pero muchas se blanquean con cualquier droga, comen mal y están todas pálidas y medio tísicas. Mas antes de ir al baile se dan bofetadas para que les salgan los colores. Las pollas no saben hablar más que de noviazgos, de pollos, de trapos, del tenorache, del baile X, de álbums y de sombreros así o asado. Una señorita, que ha estado 6 años en el mejor colegio de aquí, me dijo hace días que México está al lado de Filipinas. No saben hacer unas sopas, ni pegar un triste botón, ni sumar 2 cantidades, aunque hay excepciones, Claudio, hay excepciones. Y en otra decía: «La mía es una joya, la conocí trabajando día y noche, con la cabeza baja sin decir esta boca es mía. La he conocido con las botas rotas, ella, tan hermosísima que con mirar a cualquier hombre habría tenido millones a sus pies. Pero es una inocente y tan apocada como yo. Somos el uno para el otro, y mejor pareja no creo que pueda existir».
En fin, Claudio, estoy contentísimo, y paso a decirte que la partida de cueros la guardes hasta que pase el verano y sean más escasos los arribos de Buenos Aires. He tenido aviso de la remesa de pesos a Burdeos y de otras más pequeñas a Santander. Ambas te las dejo abonadas en cuenta. Es de advertir que el afán de orden y de legalidad que dominaba al buen caballero desde su llegada a Europa se extendía, por abarcarlo todo, hasta lo que pertenece al fuero del lenguaje. Deseando no faltar a ninguna regla, se había comprado el diccionario y gramática de la academia, y no los perdía de vista mientras escribía, para llegar a vencer, con el trabajo de oportunas consultas, las dificultades de ortografía que le salían al paso a cada momento. Tanto bregó que sus epístolas veíanse cada día más limpias de las gárrulas imperfecciones que las afearan antaño, cuando las trazaba en el inmundo y desordenado escritorio de su casa de Brownsville. Todas las tardes salía a dar un paseo a caballo. Era diestro y seguro jinete, de esa escuela mexicana única que parece fundir en una sola pieza el corcel y el hombre. Lo mismo en sus correrías por las afueras que en la soledad y sosiego de su casa. No se desmentía jamás en él su condición de enamorado, es decir, que ni un instante dejaba de pensar en su ídolo, contemplándolo en el espejo de su mente y acariciándolo de una y otra manera. A veces tan clara la veía, como si viva la tuviera enfrente de sí. Otras enturbiaba de un modo extraño su imaginación, y tenía que hacer un esfuerzo para saber cómo era y reconstruir aquellas lindas facciones. Fenómeno singular este desvanecimiento de la imagen en el mismo cerebro que la agasaja. Por fortuna, no tardaba en presentarse otra vez tan clara y tan viva como la realidad. Aquellos hoyuelos, cuando se reía, qué bonitos eran. Aquella manera particular de decir gracias, cómo se podía borrar de la fantasía del enamorado. Ni cómo olvidar aquella muequecilla antes de decir no, aquel repentino y gracioso movimiento de cabeza al afirmar, la buena compañía que hacían los cabellos a los ojos, aquel tono de inocencia, de sencillez, de insignificancia con que hablaba de sí misma. Qué manera aquella de mirar cuando se le decía una cosa grave, pues aquel modo de cruzar el manto sobre el pecho con la mano derecha forrada en él tapando la boca. Al día siguiente de la entrevista en la calle Fría, y en dicha entrevista fue donde Caballero observó el accidente aquel de la mano forrada, que también conservara en la memoria, escribióle una larga carta. En ella, más que las palabras amorosas, abundaban las frialdades positivas, empezando por señalarle cuantiosa pensión mensual, mientras llegase el feliz día del casorio. Le proponía vivir en casa de Bringas. Si los primos se negaban a esto, él la visitaría en casa de ella. Amparo debía disponer con prontitud sus ajuares de ropa para entrar triunfal y decorosamente en su nuevo estado. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.